El Señor me les bendiga en gran manera y damos gracias a Dios por permitirnos hoy la oportunidad de poder compartir la palabra, la cual esperamos y deseamos que Dios nos hable para que esta palabra sea guardada en nuestro corazón, aplicada en nuestra vida y luego enseñarla a otros. Vamos a orar. Soberano Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por este momento especial. Queremos que la palabra que tú hoy nos vas a dar sirva, Señor, para que nosotros entendamos la importancia de obedecerla y los frutos que al final recogeremos si nosotros obedecemos tu palabra. Quedamos en tus manos, pero queremos pedirte en el nombre de Jesucristo que nos des del Espíritu Santo la sabiduría y el entendimiento que procede de Él para que podamos entender esta tu palabra y así poderle enseñar con autoridad. Amén y amén. Vamos a hablar hoy con respecto a mi rebelión puede dañar a las personas inconversas. Mi rebelión puede dañar a las personas inconversas. Vamos al libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer para poder entender. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor, e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Recordemos entonces, la enseñanza de hoy es
Mi rebelión puede dañar a las personas inconversas. ¿Y por qué este título? Vamos a mirar a la luz del relato que hemos visto. El Señor le había encomendado a Jonás que fuera a predicar a Nínive para que se arrepintieran de el gran pecado y la gran maldad que había subido hasta el Señor. Pero Nínive no era una nación de Israel, sino que pertenecía a Asiria. Y los asirios por muchos años habían tenido asolados a Israel. Por causa de los asirios murió mucho soldado israelita y muchas veces fueron saqueados por sus cosechas. Los asirios representaban un gran temor para el pueblo de Israel y por eso Jonás en su corazón, más que amor y misericordia, se puede decir que tenía cierto resentimiento a todo lo que pertenecía a Asiria, entre ellos la nación de Nínive, de Asiria, y por ello no quería ir a predicar para que se arrepintieran. Lo otro es que vemos que Jonás tenía el ministerio de profeta, y como profeta estaba en la obligación de ir a pregonar la palabra de Dios independientemente donde Dios lo enviara. Muchas veces nosotros predicamos la palabra, pero a ciertas personas. Quizás hay personas que no nos caen bien, nos hicieron algún daño o tenemos algún prejuicio contra ellos, como puede ser la comunidad LGTBI o pertenecientes a otras religiones o otras culturas, y decimos para nosotros el ministerio que Dios me ha dado no lo voy a ejercer con cierta comunidad, con ciertas personas, porque no se lo merecen, porque son rebeldes, porque son pecadores. Y hacemos lo que hizo el profeta Jonás, que más bien huyó de la presencia del Señor y de la responsabilidad que el ministerio que Jonás tenía ameritaba. Entonces dice que fue a Jope y tomó una embarcación para irse a Tarsis, lado contrario de donde Dios le había enviado. Pero en ese momento, una vez zarpó el barco, comenzó a haber una gran tempestad. ¿Quién era el único creyente que había en este barco? Jonás. ¿Quiénes no conocían al Dios de Jonás? La tripulación del barco junto con su capitán. Inmediatamente se acercó la tempestad, comenzó cada vez más a ser más poderosa, a ocasionar más temor. Inclusive dice las Sagradas Escrituras que estos hombres podían inclusive morir. Vamos a leer el versículo 4 de Jonás capítulo 1. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se perdería la nave. Del número 1, llegó una gran tempestad al punto que el capitán y la tripulación pensaron dentro de sí: esta tormenta nunca la habíamos visto en tanta experiencia que hemos tenido, y es tan fuerte que podemos perder la nave por completo. Verso 5: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué hicieron entonces los marineros? Echaron la carga al mar para que el barco, para que la nave fuera más liviana y pudiese soportar los vientos y la gran tempestad. Ahora, ¿qué tiraron al mar? La carga. ¿Qué representaba esa carga para los marineros? Salario. Recordemos que los barcos cobraban por transportar mercancía, y al tirar la carga
perdían no solamente el salario, sino que todo trabajo que hiciesen a partir de ese momento iba a ser en vano. ¿Por qué? Porque ya no iban a ser merecedores de una paga. Y ellos ellos comenzaron a clamarle a sus dioses, porque ellos tenían dioses territoriales y dioses nacionales, según los escritos, que habla de esa tripulación. Pero comenzaron a clamar, ¿qué? Por sus propias vidas. ¿Qué le dirían a sus dioses? Hemos tirado al mar todo lo que representaba para nosotros valor, todo lo que nos podía dar a futuro el alimento y el buen nombre. Entonces, dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y dijo a Jonás, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Los tripulantes vieron que sus dioses no podían clamar, no les daba respuesta. ¿Y por qué Jonás, estando en la tempestad, en vez de ponerse a orar? Porque Jonás sabía el poder que tenía Dios sobre la naturaleza, más bien bajó a dormir, quizás por la misma angustia, quizás entró en depresión, al ver de que los marineros habían perdido todo por causa de él. ¿Y qué hacía Jonás? En vez de orarle al Señor, guardó silencio. El silencio, cuando nos sentimos culpables de algo, nos lleva a deprimirnos, a encerrarnos y a querer estar solos, mientras alrededor la condición puede empeorarse. El capitán de la nave le dijo a Jonás, más que dormir, más que entrar en angustia y en depresión, órale a tu Dios, porque quizás tu Dios te escucha y así no pereceremos. Dice el versículo 8, entonces 7, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes. Se cree que utilizaron dados y las suertes cayeron sobre Jonás, porque los marineros buscaban a través de los dados adivinación de quién era el culpable de que viniera esta gran tempestad, porque era tan fuerte esta gran tempestad, estos grandes vientos, y el mar estaba tan enfurecido que nunca habían ellos pasado por esta experiencia, que lo que dijeron para sí es, esto solamente proviene de un castigo divino. Y ahí fue cuando se acercaron a Jonás. La suerte cayó sobre Jonás, y ellos le dijeron a Jonás, decláranos, ¿de dónde vienes? ¿Qué eres? ¿Y por qué ha acontecido esto? Jonás le dijo, soy hebreo. Y todo esto acontece porque yo he desobedecido al Señor, he huido de la presencia del Señor y esto es castigo por mi culpa. Y los marineros le dijeron, decláranos entonces qué debemos de hacer para que esto se aplaque. Jonás le dijo a la tripulación, tírenme al mar y todo esto se aplacará. Pero dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué nos enseña acá? Jonás no quería orar ni predicar en Nínive, porque era un hombre lleno de cólera, de prejuicios, lleno de rencores y de odios. Y aquí vemos como una tripulación que había perdido todo y que ya sabía que había sido por causa de Jonás, trataron de hacer volver la nave más que tirar a Jonás, que sabían que era la solución para que la tempestad se aquietara. Vemos aquí unas personas inconversas que no conocían del Dios que nosotros conocemos y daban ejemplo del amor y la misericordia aún sobre personas que merecían morir como Jonás y que habían sido causantes de perder toda la economía que ellos llevaban en el barco. Pero al final ellos se dieron cuenta que la tempestad más se agravaba y ellos comenzaron, siendo inconversos, a orarle al Señor, al Dios de Jonás, porque dice el versículo 14, entonces clamaron al Señor Dios y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Dios, has hecho con nosotros como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Yo me atrevo a decir que sin que Jonás abriera la boca, sin que Jonás moviera un dedo para que estos hombres se entregaran al Señor, Dios personalmente lo hizo. Porque dice que estos hombres temieron al Señor, hicieron voto y le hicieron sacrificio. Me atrevo a decir que se arrepintieron y conocieron el poder de Dios y le entregaron a Dios sus vidas. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso, mas no por Jonás. Aquí vemos que cuando el Señor quiere hacer la obra en alguien, la hace, sea con nosotros o sin nosotros. Dice la Biblia que Dios tenía un gran pez que tenía destinado para recoger a Jonás, y así fue. ¿Y a dónde lo escupió el gran pez? Escupió a Jonás en las playas de la ciudad de Nínive, donde Dios le había enviado que fuera. Podemos sacar de aquí también otra enseñanza, y es que no solamente los inconversos se pueden convertir al Señor, aunque nosotros no queramos, sino porque Dios así lo ha dispuesto, sino que también podemos mirar que muchas veces nuestras familias no han llegado a los pies de Jesús por nuestra rebelión, porque nos negamos a compartirle la palabra, o porque tenemos mal testimonio delante de ellos. Muchos de nosotros fuera de la casa tenemos un ministerio muy avivado y somos muy reconocidos, pero dentro de la casa somos lo contrario. Vivimos en pecado, o somos llenos de altanería, de grosería, de odios, así como pasó con Jonás, llenos de prejuicio. ¿Cuántas personas, cuántos más bien entre nosotros, en vez de ayudar a un ser querido o a un vecino que sabemos que está en pecado, o está en alguna comunidad que practica lo que va en contra de la palabra, y lo que hacemos es criticarlos, condenarlos, juzgarlos, y no solamente esto, sino darlos a conocer a otras personas que no los conocen, mostrando el pecado que hay en quien nos rodea? Dios quiere que seamos misericordiosos y compasivos, tal como Dios lo fue con Nínive. Recordemos que si terminamos de leer los capítulos restantes de Jonás, Jonás comenzó a predicarle a Nínive, diciendo que entre 40 días Nínive iba a ser destruido, y así pasó día tras día, hasta que llegó el día final, y Dios vio que el pueblo de Nínive se arrepintió. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para detener el ministerio que Dios nos ha dado por temor o prejuicios del qué dirá la gente, o simplemente por creer que esa persona no va a recibir la palabra que le vamos a hablar en el nombre de Dios? Solamente Dios lo sabe. Esta tripulación perdió todo lo que tenía por causa de la rebeldía y de la desobediencia de Job, pero aún así se acercaron a Dios al ver el poder y el milagro que Dios hizo apartando las aflicciones. De aquí podemos sacar muchas enseñanzas. Entre ellas es, no menospreciemos el ministerio ni el llamado que Dios nos ha hecho. Segundo, no determinemos en nuestro corazón a quién predicarle y pensar quién recibe la palabra y quién no. Dios solamente nos envió a hablar la palabra, y más en estos tiempos tan difíciles, y Dios será quien haga las cosas, no el hombre. Vamos entonces a orar y a pedirle perdón al Señor por quizás nuestra rebeldía en cuanto al ministerio, en cuanto al llamado, por los prejuicios que hemos cargado hacia otras personas o alguna comunidad. Bendito Señor Jesús, en estos momentos ciertamente te pedimos perdón porque como Jonás hemos huido muchas veces de tu presencia.
Hemos huido muchas veces para no ejercer el ministerio y el llamado el cual tú nos has dado. Te pedimos perdón porque quizás muchas angustias han pasado alrededor de nuestras familias y de nuestros vecinos por causa de nosotros. Y aún sabiéndolo guardamos silencio, como pasó con Jonás, y nos encerramos en nosotros mismos, entrando en alguna depresión, en algún sentimiento de culpabilidad. Ahora, bendito Señor, que nuestra mentalidad cambie a partir de hoy. Y yo te pido, Señor, perdón también por mis pecados, y si nunca había escuchado tu palabra, la recibiré, bendito Señor, como una enseñanza para mí, y te ruego que por favor limpies con tu sangre todos mis pecados, inscribas mi nombre en el libro de la vida que está en el cielo. También te ruego, bendito Señor Dios, para que en tu santo y poderoso nombre me socorra, Señor. Yo hoy te recibo como mi único Señor y Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, resucitaste el tercer día y ahora estás en mí y guiándome a través del Espíritu Santo. Bendito Señor sea tu nombre hoy y siempre. Ahora, mi Dios, te entrego mi familia, mis vecinos y mi comunidad. Amén y amén. Bueno, el Señor me les bendiga en gran manera. No olviden compartir este video por las redes sociales y pidámosles a ellos que se suscriban para que la palabra cada vez más tenga la oportunidad de viralizarse. El Señor me les bendiga y hasta una próxima ocasión, si así Dios lo permite.